Hola a todos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Juan Carlos Spina, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el servicio de radiología, en donde me desempeño como encargado de la sección de imágenes de cuerpo. En los próximos minutos vamos a ver de una forma relativamente práctica cómo analizar una resonancia de abdomen dirigida al estudio de patología hepatobiliopancreática. En este punto, lo primero que tenemos que saber es cómo hacer el pedido de esta resonancia. Como vemos, hay distintas formas de pedirlo, pero si uno quiere incluir, digamos, hacer un protocolo bien completo y estar seguro de que vamos a abarcar toda la patología que podemos encontrar en esta región, la mejor manera de pedirlo es como una resonancia de abdomen sin y con contacto endovenoso, con difusión y con la angioresonancia. De esta manera, y con este protocolo, como dije recién, nos aseguramos de cubrir todo el espectro de patología que encontramos en esta región. Y también debemos saber que, utilizando este protocolo, después podemos hacer postproceso y hacer reconstrucciones vasculares, volumetrías hepáticas y otros tipos de postproceso, que si bien no lo hacemos de rutina, si están pedidos, ustedes quieren una reconstrucción vascular, la podemos hacer. Lo que sí no podemos hacer en este estudio de rutina es la cuantificación de hierro y de grasas, porque requiere algunas secuencias más específicas y adicionales, también deben ser pedidas en forma particular. Otra cosa importante es, en la medida de lo posible, no solicitar en el mismo estudio la resonancia de abdomen y pelvis todos juntos. ¿Y esto por qué? Porque la resonancia de pelvis es una resonancia larga que prolonga la duración del estudio, se hace previo a la administración del contraste endovenoso. Entonces cuando llegamos a la parte de hacer el estudio dinámico con el contraste, los pacientes generalmente suelen estar cansados, empiezan a hacer malas respiraciones y el estudio termina saliendo movido con la consecuente disminución del rendimiento diagnóstico del mismo. Entonces, únicamente pedir abdomen y pelvis cuando sea estrictamente necesario según la condición clínica del paciente. Bien, repasando ahora qué es lo que vamos a ver en este tipo de resonancias, van a ver que hacemos un montón de secuencias y cada secuencia tiene una función en particular. Hacemos secuencias T2, empezamos por coronales T2, axiales T2 sin supresión grasa y con supresión grasa. La supresión grasa la vamos a ver buscar en la grasa del celular subcutáneo, cuando está negra es porque está suprimida. Recuerden que el T2 lo identificamos buscando el líquido se ve blanco en T2 y el mejor lugar para buscarlo es en el canal espinal. Después hacemos secuencias de difusión con distintos gradientes, de 50, 400, 800 y mapas de ADC. Después podemos hablar más detenidamente sobre la difusión. Secuencias T1 en fase, fuera de fase y con supresión grasa. La secuencia fuera de fase la van a identificar porque tiene una línea negra que contornea cada uno de los órganos, que no es más que un artificio que pone de manifiesto la presencia de un tejido que tiene grasa con otro que no tiene grasa. Cada una de estas secuencias también tiene una función específica, ya lo vamos a ver. Hacemos secuencias de colangioresonancia, que son secuencias en T2 muy pesadas, con reconstrucciones tanto en 2D como en 3D. Como dije antes, tenemos secuencias específicas para la cuantificación del hierro y de la fracción grasa hepática. Y finalmente hacemos estudios dinámicos. La ventaja que tiene la resonancia sobre la tomografía computada es que no irradia, así que todos los pacientes que pasan por resonancia, si ya se contactan endovenoso, salen con un estudio trifásico hepático. Y hacemos una fase arterial, una fase cortada, una fase tardía, una fase coronal y después un corte más tardío en la fase de equilibrio a los 3 minutos, más o menos, entre 3 y 5 minutos. Como les dije recién, también podemos hacer reconstrucciones vasculares y la resolución espacial de la resonancia magnética es menor al de la tomografía computada de múltiples detectores, porque el espesor de corte que podemos hacer es más finito. Entonces es más difícil que podamos nosotros identificar claramente estructuras vasculares arteriales de fino calibre, pero las arterias más grandes y principales las podemos identificar bien y podemos identificar muchas veces correctamente las distintas variantes anatómicas que se puedan presentar. En el caso de las reconstrucciones vasculares venosas, sí, como las venas tienen mayor calibre, las podemos reconstruir más fácilmente y podemos obtener reconstrucciones de muy buena calidad, identificando también todas las variantes que puedan aparecer, como podemos mostrar en estos ejemplos. Ahora sí, adentrándonos en lo que es cada secuencia en particular,
y el rol que cada una de ellas cumple, volvemos a repasar secuencias en T1 en fase y fuera de fase. La fuera de fase, la que tiene el artificio este negro, que se llama artificio en punta china. Lo que hace la secuencia fuera de fase es detectar grasa intracelular, por ejemplo, la esteatosis. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comparar cómo se ve la señal del hígado en la fuera de fase y en fase. En condiciones normales tiene que ser iguales. Cuando la señal cae en la secuencia fuera de fase es porque tiene depósito de grasa intracelular, o sea, esteatosis. Esto mismo se puede ver en los nódulos suprarrenales, por ejemplo. Los adenomas suprarrenales también tienen grasa intracelular, entonces esta es la secuencia que tenemos que hacer para diferenciar adenoma de una metástasis, por ejemplo. Por otro lado, nuevamente, cuando comparamos la señal del hígado en las dos secuencias, vemos que la señal es más negra en la secuencia en fase. Esto nos indica de que hay depósito de hierro. La secuencia en fase detecta artificios por susceptibilidad magnética que están dados por el hierro y por el aire. Entonces, con estas dos secuencias vamos a identificar la esteatosis y la sobrecarga de hierro, hemosiderosis o hemocromatosis, de acuerdo a la etiología que tenga. Lo importante es que con estas secuencias es una observación visual. Nosotros decimos, tiene grasa o tiene hierro, pero si queremos ponerle un valor exacto y cuantificarlo, tenemos que hacer las otras secuencias más específicas, como les comenté anteriormente. Y vamos a ver una serie de ejemplos de cuál es la utilidad de estas secuencias. Este es un paciente con antecedentes de cáncer de colon, que se hizo esta tomografía en la que sospechó que había aparecido una metástasis hepática en el segmento 3. Entonces le hacemos la resonancia, vemos que en la secuencia T2, sin supresión grasa, prácticamente no se ve ninguna imagen focal en esas regiones, es isointensa al resto del parénquima, pero si vemos la fase portal, sí identificamos una imagen focal con límites mal definidos, y si nos quedamos solamente con esta fase, bueno, podemos sospechar de que se trata de una lesión maligna. Ahora bien, vamos a ver las secuencias en fase y fuera de fase, y vemos que la zona esta muestra caída de señal en la secuencia fuera de fase, lo cual nos indica que esto tiene grasa intracelular. Acá tenemos un foco de esteatosis ubicado en ese lugar, que como vemos está pegado al ligamento falciforme. Esta es la famosa pseudolesión del ligamento falciforme, y nosotros la podemos identificar muy fácilmente con resonancia magnética. Entonces, de pasar de un paciente con una probable metástasis hepática, pasamos a un paciente sin ningún tipo de lesión, y que la imagen en cuestión es una pseudolesión del ligamento falciforme que muchas veces ni siquiera las informamos. Otro ejemplo, otro paciente joven que se encontró con esta imagen focal, levemente hiperintensa en T2, sin claro realce en fase arterial, con un realce periférico con el contraste endovenoso en la fase portal. Nuevamente, este comportamiento es un comportamiento que nos tiene que asustar, nos tiene que encender las alarmas de que podemos estar frente a una lesión secundaria. Vemos a vuelta la fase y la fuera de fase y fuera de fase, y vemos que la señal muestra caída de señal homogénea en la secuencia fuera de fase. Nuevamente, esto nos indica que esta lesión tiene grasa intracelular. La presencia de grasa intracelular en una chica joven, una lesión, un paciente joven del sexo femenino que tome anticonceptivos orales, prácticamente nos permite hacer diagnóstico de certeza de que estamos frente a un adenoma, incluso ir más allá, decir que es una variante HN1 alfa mutado. Entonces, las secuencias en fase fuera de fase son muy importantes para caracterizar lesiones que tengan grasa intracelular. Otro ejemplo, este también un paciente con antecedentes de SEA de colon, y vemos una imagen focal levemente hiperintensa en el T2, que la verdad no tiene mucha representación en secuencias de difusión, es poco probable que una metástasis no se vea en difusión, es levemente hiperintensa en T1, y de vuelta, cuando vemos la fase portal, la vamos a identificar con una imagen focal mal definida. Esto es generalmente lo que nos encontramos cuando hacemos una tomografía. Generalmente en la tomografía ya tenemos solamente la fase portal y nos encontramos con imágenes focales mal definidas. Y ahí debemos pasar a resonancia porque sí, nos cuesta hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías. Nuevamente, vamos a la secuencia en fase y fuera de fase, y vemos que la imagen de esa región muestra caída de señal en la secuencia fuera de fase. Nuevamente, detección de grasa intracelular, en lo que es en este caso un área focal de esteatosis ubicada en el segmento 4 por delante del Carrefour. Recordemos que hay algunos sectores en donde puede haber área focal de infiltración grasa, dijimos, pegados al ligamento falciforme, en el segmento 4 por delante del Carrefour o a nivel perivesicular. Y lo mismo ocurre en espejo cuando hay cuando hay una infiltración grasa difusa en todo el parénquima hepático, con algunos sectores del parénquima respetado en estos mismos lugares, por delante del Carrefour o a nivel perivesicular.
muy fáciles de diagnosticar con resonancia magnética y nos evita errores también. Pasamos ahora a la secuencia en T1 con supresión grasa, es la secuencia por elección para estudiar el páncreas, porque el páncreas en condiciones normales es blanco en T1. Esta secuencia esta imagen es una imagen muy vieja, pero me gusta mostrarla porque nos muestra todo el espectro de señales que podemos tener en la glándula pancreática. Como dije recién, el páncreas normal es bien blanco en T1. Acá tenemos una zona de parénquima normal en la cabeza, una zona de señal intermedia, que está representada por un tumor, y una zona con cambios más fibróticos, en donde el páncreas es más negro, en cuerpo y cola, que además está atrófico. Entonces, esto era un adenocarcinoma en el cuello pancreático. O sea, secuencia T1 con supresión grasa es la que nos permite identificar en forma rápida patología en la glándula pancreática, nada más mirando cómo es su señal. Y la secuencia T1 con supresión grasa es la que usamos para hacer estudios con contacto intravenoso. ¿Sí? Cuestiones técnicas, dijimos que en todos los pacientes tenemos que hacer estudios trifásicos, es decir, fase arterial, portal y tardía, pero tenemos que saber, ustedes tienen que saber identificar cuándo la fase arterial está correctamente realizada. Lo que más nos ocurre es esto, que tengamos artificios por movimientos respiratorios. Entonces, esto nos degrada mucho la calidad de las imágenes y prácticamente el estudio deja de ser diagnóstico en esta fase arterial. Esto tenemos que tratar de evitarlo, por más que nosotros le explicamos al paciente cómo tiene que respirar y lo hacemos ejercitar antes, a veces los pacientes no aguantan. De todas maneras, estas son secuencias relativamente cortas, duran 15, 20 segundos cada apnea, pero bueno, a veces salen movidas. Lo que tampoco tiene que interpretarse esto como una fase arterial correcta. Una fase arterial correcta, si ya vemos el vaso homogéneo, perdón, una fase arterial, si ya vemos el vaso homogéneo y vemos las venas suprahepáticas tenidas, no es una fase arterial. Y esto es muy importante que lo reconozcan porque al no tener una buena fase arterial nos podemos comer un montón de lesiones que solamente se van a ver en la fase arterial. La fase arterial correcta es esta. Esto es lo mismo para tomografía como para resonancia magnética. El vaso tiene que estar heterogéneo, la porta apenas tiene que verse opacificada y no tiene que verse realce de las venas suprahepáticas. Entonces, esta es una correcta fase arterial. Y voy a mostrarle la utilidad de tener la fase arterial correcta. Miren este caso, está una chica joven que en 2016 le hicimos diagnóstico de hiperplasia anular focal versus adenoma por esta lesión focal hipervascular que se veía acá en el lóbulo derecho. No contábamos con contraste hepato específico en este año, así que no podíamos hacer la diferenciación, así que esta chica quedó en control. Viene al año siguiente y cuando se hace el estudio hubo un problema con la administración del contraste endovenoso, no logramos obtener una buena fase arterial y nos encontramos con esto. Es imposible decir si la lesión se achicó, si no la estamos viendo porque no tenemos la fase arterial, o cambió el comportamiento. Entonces, la ausencia de una buena fase arterial realmente nos dificulta la interpretación de las imágenes. Y miren este otro caso, que es un paciente con antecedentes de tumor neuroendocrino que se venía a hacer la resonancia magnética para esta edificación, o restadificación. Vemos una fase portal, el vaso está homogéneo, las venas suprahepáticas están opacificadas, pero fíjense que el hígado es muy homogéneo, no se ve ningún tipo de imagen focal que llame la atención. Miren la fase arterial del mismo paciente, lleno de lesiones, todas pequeñitas, menores en su mayoría de 1 centímetro, con compromiso difuso de ambos lóbulos. Entonces, esto es lo que pasa si no tenemos una buena fase arterial. Podemos pasarnos por desapercibidos un montón de lesiones, y es lo que muchas veces pasa en la tomografía computada cuando el estudio no es trifásico, como porque no se hacen trifásicos de rutina. Entonces, cuando uno tiene lesiones o un primario que sabemos que es hipervascular, mama, melanoma, riñón, tumor neuroendocrino, tiroides, ustedes tienen que pedirlo como estudio trifásico para que el rendimiento del examen obviamente sea óptimo. Vamos a hablar un poco ahora de difusión. ¿Qué es la difusión? Una secuencia que nos permite valorar la motilidad de los protones de hidrógeno. Y estos protones de hidrógeno de agua se van a mover más o menos según el medio en el que se encuentran. Cuando están en un medio líquido se mueven libremente, rápidamente liberan la energía y eso se traduce en ausencia de señal. En tanto que cuando están en un medio más sólido, las moléculas se mueven más lentamente, entonces están más tiempo liberando energía y eso se traduce en señal.
¿Cómo se ve esto en las imágenes? Esto son secuencias de difusión. Como les dije antes, hacemos 3 gradientes. Cada gradiente es la fuerza con que estimulamos esos protones de hidrógeno. Entonces tenemos B50, B400 y B800. Fíjense que las lesiones que se ven en B50, el B50 es prácticamente como un T2 con supresión grasa, todo lo patológico lo vamos a ver blanco, y la medida que va aumentando la fuerza con que se excitan esas moléculas, va perdiendo señal. Esto nos indica que estas imágenes son imágenes quísticas, porque tienen contenido líquido que dejan de emitir señal en el B800. Y si vemos los mapas de ADC, que es se llama coeficiente de difusión aparente, que es un mapa que hace automáticamente el equipo, vemos que las imágenes son blancas, lo cual nos indica que no hay restricción a la motilidad, a la difusión de los protones de las moléculas de agua. Otro par de ejemplos, acá tenemos 2 lesiones distintas en 2 pacientes distintos. Las dos son, bueno, esta es una lesión, estas son varias, hiperintensas en T2 e hiperintensas en difusión B800. ¿Sí? Al ser hiperintensas en B800, descartamos que se traten de imágenes quísticas. Vemos el ADC, en la de arriba es blanca, y en las lesiones de abajo es negra. Cuando el ADC es negro, cuando la lesión es blanca en B800 y negra en ADC, ahí es donde hablamos de restricción en difusión. Y es donde ponemos el acento, porque estas son lesiones patológicas, porque son solamente o muy celulares, primitivo metástasis, o eventualmente pueden ser, tener un contenido muy espeso, por ejemplo, contenido purulento en un absceso. Y ahí vemos cómo tenemos que ver el contexto clínico y cómo se comporta en las otras secuencias. Un par de ejemplos de la utilidad de la secuencia de difusión. Un paciente de 47 años, en seguimiento con tumor neuroendocrino. Fíjense esta secuencia T2 con supresión grasa. Hasta antes de la aparición de la difusión, la secuencia T2 con supresión grasa era la que más utilizábamos, la más sensible para detectar lesiones, porque como les dije antes, las lesiones son blancas, generalmente en T2. Si la grasa es blanca, medio que se mimetizan. Si nosotros atenuamos la señal de la grasa, lo blanco salta más a la vista. ¿Cuál es la ventaja que tiene la difusión con bajos valores de B? Es que tiene lo que se llama efecto sangre negra. Fíjense que acá vemos todos estos vasitos, todas estas linitas acá blancas son vasos. Lo que es más blanco es vía biliar y lo que es menos blanco son vasos. Bueno, la difusión atenúa la señal, tanto de la vía biliar como de los vasos. Entonces, pequeñas lesiones que están pegadas a estructuras vasculares saltan más a la vista en secuencias de difusión que en la secuencia T2 convencional. Entonces, la difusión es muy útil utilizando valores de B bajo, B50, para detectar lesiones menores de 10 milímetros, especialmente si se encuentran en relación a pequeñas estructuras vasculares. Otro ejemplo de lo mismo, T2 con supresión grasa de difusión. Fíjese que es muy difícil identificar lesiones en esta secuencia T2, pero en la difusión se ven claramente. Esta tal vez lo podemos ver perfectamente, pero es imposible decir que no sea una estructura vascular. Bueno, la difusión nos permite detectar claramente estas lesiones, incluso de muy pequeño tamaño. Este también es un caso que me gusta mostrar, porque es muy representativo. Este es un paciente que había recibido quimioterapia por metástasis de colon, con compromiso hepático bilobar. Esta es la tomografía de control, en donde vemos un nido bastante homogéneo, con dudosas imágenes focales en esta región. Y esta es la difusión del mismo paciente hecha al día siguiente. Fíjense, está lleno de lesiones. ¿Por qué no se identificaban acá en la tomografía? Porque la quimioterapia había inducido esteatosis hepática y la esteatosis nos impide ver correctamente las lesiones focales. Entonces, en un hígado esteatóxico, sí o sí, el estudio del hígado tiene que pasar por resonancia y específicamente utilizando secuencias de difusión que nos van a permitir claramente identificar todas las lesiones que puedan aparecer, o que puedan estar. Bien, entonces dije, la secuencia de difusión con bajos valores de B nos permite identificar lesiones, pero para caracterizarlas tenemos que ver los altos valores de B, el B800. Acá tenemos un ejemplo, una secuencia que es una imagen que es bien blanca en T2, blanca en B50, blanca apenas blanca en B400, que atenúa la señal en B800, es blanca en el ADC y no realza, es un quiste claramente. Y por otro lado, esta otra lesión, ubicada en la misma zona, es también levemente hiperintensa en T2, blanca en B50, blanca en B400, blanca en B800 y negra en el ADC. Dije, blanca en B800, negra en el ADC igual restricción. Vemos el contraste, realza periférico, esto es una metástasis, incluso
de un pequeño tamaño, muy difícil de caracterizar esta eventualmente una tomografía y generalmente por debajo del poder de resolución del PET. Entonces, las lesiones, los altos valores de B nos van a permitir diferenciar benigna y maligna en función de cómo se comporten en la ADC. Esto es un ejemplo típico de un hemangioma, la lesión es blanca en todas las secuencias, incluido el ADC, y después obviamente tiene el pedazo globular periférico con relleno centrífugo. Pero a veces nos pasa que no tenemos con el contraste luminoso el comportamiento típico de un hemangioma y sí nos valemos mucho de cómo se comporta en la difusión para ponerle el rótulo de hemangioma. Esto es muy importante en pacientes eventualmente que tengan muchas lesiones hepáticas con metastásicas y que quieran hacerse unas resecciones de todas las lesiones, y debemos identificar bien cuál es realmente un quiste, cuál es una metástasis, cuál es un hemangioma. Y por otro lado, las metástasis, como dije recién, van a mostrar restricción en difusión, ya sea en anillo o en forma más homogénea. Y este es el comportamiento típico de una lesión que restringe en difusión. Blanca en B50, blanca en B800, negro en el ADC. De esto es cuando hablamos de restricción en difusión. Negra en el ADC. Y esta es una tabla que de alguna manera resume el comportamiento de las 4 lesiones más frecuentes que podemos encontrar en el hígado y de las cuales tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Usamos B50, B800 y ADC, entonces el quiste va a ser blanco, negro, blanco, el hemangioma va a ser blanco, 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 y la metástasis y el absceso, como dije, van a ser blanco, blanco y negro en el ADC. Y otro ejemplo de la utilidad de la realización de resonancia magnética para caracterizar las lesiones focales hepáticas, este es un paciente que también tenía, la mayoría de los pacientes que estoy mostrando eran pacientes con enfermedad por tumores de colon. Este se había hecho una tomografía y se le había informado afuera en otro centro que tenía una metástasis en el segmento 3 hepático y viene al hospital para resecarse esa metástasis. Y hacemos la resonancia. Mi sugerencia es que todo paciente que vaya a ser operado de hígado con intento de resección de múltiples lesiones o lesiones únicas, eventualmente, hacer una resonancia, como dije antes, con difusión y con contraste endovenoso para terminar de definir realmente cuántas lesiones tiene el paciente, ese hígado, y dónde están ubicadas. Entonces acá tenemos este paciente que tenía esta lesión, que como vemos es bien blanca en T2, eso ya baja la posibilidad de que se trate de una metástasis, a menos que sea una metástasis de un tumor mucinoso. Vemos la difusión, la lesión es blanca en la difusión B50, pero vemos que aparecen un par de imágenes más. Una acá, profunda, que prácticamente es muy difícil identificar en el T2, y otra pequeñita subcapsular en el segmento 5-4 que también es blanca en la difusión. Las tres son blancas en B50. En B800 esta lesión sigue siendo blanca, esta es blanca y esta tenemos. Ya con estas tres secuencias podemos decir que esto es un quiste. Vemos el contraste, esta tiene un realce globular periférico, ya presumíamos que podía ser un hemangioma. Esta tiene un realce en anillo y esta no realce. Y vemos el ADC, esta es blanca, o sea, blanca, 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 realce globular, hemangioma. Esta es negra y tiene un realce periférico, o sea que esta es una metástasis. Y esta es blanca en el ADC, ya sabíamos que iba a ser un quiste. Entonces, fíjense cómo cambia el abordaje terapéutico de este paciente. Un paciente que eventualmente era fácil de resecar, si hubiera sido esta la lesión metastásica, pasa a tener un hemangioma ahí, y en realidad una metástasis ubicada bien profunda en el lóbulo derecho hepático, ya más difícil de resecar. Con lo cual, es muy, muy importante evaluar correctamente a estos pacientes con resonancia magnética para ayudarlos a ustedes a definir el tratamiento a realizar. De vuelta, todas las lesiones pequeñas o dudosas tienen que ser caracterizadas mediante resonancia magnética. Pasamos ahora a la colangioresonancia. Como dije antes, la colangioresonancia es una secuencia entre dos muy pesada. Entonces, todo lo que sea de efecto de relleno dentro de la vía biliar van a ser probablemente litiasis. Hay dos formas de colangioresonancia, en 2D y 3D. El 2D son estas fetas que vamos angulando en distintas posiciones y con distinto espesor de corte y obtenemos este tipo de imágenes. Y el 3D es ya más un volumen, que está constituido por muchas imágenes finitas, que son los cortes crudos que nosotros decimos, que después se juntan y dan este tipo de imágenes que son las que ustedes ven reconstruidas rotándose.
Pero como siempre les digo, ustedes no se tienen que quedar solo con la imagen de la colangioresonancia y tienen que ver el resto de las secuencias que hacemos, porque si este estudio, el técnico, por error, por equivocación, por descuido, lo programa mal, y en vez de programarlo en este sentido, como es lo correcto, lo programa acá, lo que vamos a tener es esto. Entonces ustedes van a pensar que tiene un colangiocarcinoma o una lesión en la viabilidad que genera dilatación suprayacyente, y en realidad lo que tiene es un estudio mal programado. Por lo tanto, es fundamental no quedarse con la imagen original, sino ver el resto de las secuencias. Y lo mismo con los cortes gruesos y los cortes finos. Fíjense, esta es una colangioresonancia que salió bastante linda, la verdad que no se ve nada en la viabilidad. Vamos a ver los cortes más finos, que tiene 2 litiasis dentro del colédoco, y si afinamos aún más los cortes, esas litiasis se delimitan mucho mejor. Esto es lo que nosotros hacemos cuando vemos los cortes crudos de la colangio en 3D. ¿Sí? Es lo que buscamos, evitarnos perder lesiones que puedan pasar desapercibidas en los cortes más gruesos de la reconstrucción convencional. Cómo vemos una imagen en 2D, cómo vemos una imagen en 3D, incluso muchas veces, a pesar de extremar nuestro detalle en la visualización de las imágenes, muchas veces nos resulta difícil definir si pequeños defectos de relleno que vemos acá abajo realmente corresponden a una litiasis dentro del colédoco o una impronta desde afuera. Ahí nos podemos valer de algunos signos indirectos, como ser la presencia, para lo cual necesitamos dar contraste endovenoso, y si nosotros logramos detectar en los cortes con contraste que acá la pared está engrosada y realza, es un signo indirecto de que hay una inflamación en ese lugar, ya sea por una litiasis que emigró o porque está impactada en el colédoco distal. Por lo tanto, también mi recomendación es, cuando uno sospecha un síndrome coledociano y no tiene claramente la causa, que el estudio sea abdomen con colangio con contraste, porque justamente el contraste nos permite tener esta serie de signos indirectos que nos permiten arribar a un correcto diagnóstico. Un jueguito ahora, tenemos acá un paciente con una viabilidad dilatada y algunos defectos de relleno dentro del colédoco. Si ustedes ven esta imagen de entrada, dicen, bueno, está bien, tiene por lo menos 3 litiasis en la viabilidad. Pero bueno, como dije antes, no quedarnos solo con la reconstrucción de la colange. Miren lo que pasa en el corte axial. Vemos el efecto relleno como negro, pero tiene un nivel y está en la parte superior del colédoco. Esto probablemente sea aire. Dije antes que la secuencia en fase nos permitía identificar aire. El aire lo vemos bien negro, vemos aire en el colon. Acá vemos el colédoco con un nivel y una imagen bien negra en la parte superior. Y vamos a nivel del hígado y vemos todo este artificio, que es un artificio por susceptibilidad magnética generado por el aire, con lo cual esto es aerobilia. Entonces, no confundir defecto de relleno que vemos en una colangio con litiasis cuando en realidad es aerobilia, y para eso tenemos que ver el resto del examen. Las litiasis las vamos a ver como defectos de relleno, pero en el sector de clive del colédoco. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos pitfall, ¿no? Un error de interpretación por el hallazgo que estamos viendo en las imágenes. El primer pitfall que podemos tener en un examen de colangio-resonancia es la aerobilia. Entonces, como dije recién, los cálculos vamos a ver como defectos de relleno en el sector de clive, generalmente están rodeados por bilis, y tienen una forma geométrica cuadrada. Es muy raro que una burbuja aérea sea así cuadrada. Otro pitfall es el artefacto por flujo. Acá vemos un defecto de relleno bien en el centro de la viabilidad. ¿Sí? Esto es muy frecuente verlo. Por eso, antes sí que una imagen, una litiasis, yo recomiendo verla por lo menos en 2 planos para asegurarnos que no sea un artificio por flujo. ¿Sí? Y el tercer pitfall que podemos encontrar es el de los cruces vasculares. Es que es como esta ausencia de señal focal que se ve acá generalmente en el conducto hepático común, que la característica que tiene son que el límite es bien neto y bien definido. Si esto lo vemos en el corte axial, vemos que se trata de la arteria hepática que está pasando pegada al colédoco, que genera esta falsa imagen de defecto relleno de la viabilidad, que si se ponen a prestar atención se ven en casi todas las colangioresonancias. Cuando es finito es la arteria, a veces esto puede ser más grande y generalmente es un cruce vascular representado por la vena porta. Pero lo mismo, ¿no? Uno tiene que saber que eso existe y no confundirlo con una litiasis o una eventual lesión de la viabilidad. Y ahora vamos a hablar un ratito del contraste hepato específico, cuáles son sus indicaciones precisas y para qué nos sirve, ¿no? Este tipo de estudio. Básicamente tiene 4 indicaciones. Caracterizar lesiones focales hepáticas de hallazgo incidental, especialmente en chicas jóvenes.
especialmente si toman anticonceptivos orales. Estadificación de metástasis hepáticas para definir cuántas metástasis tiene realmente ese hígado y dónde están ubicadas. Caracterización de pequeños nódulos señalados con cirrosis y, como vamos a ver, algo de estudio funcional. Perdón. ¿Qué diferencia hay entre el gadolinio convencional y el contraste hepato específico? Es básicamente que el gadolinio convencional se elimina todo por la vía, por los riñones, en tanto que el contraste hepato específico, una parte de lo que administramos es captado por los hepatocitos y eliminado por la vía biliar. La primera parte del estudio, o sea, la fase arterial y la fase portal, son igual con los dos tipos de gadolinio, vamos a obtener similar tipo de imagen, ¿no? Entonces vamos a tener una fase arterial, en la fase portal el contraste pasa al espacio extracelular, pero todavía no está dentro, no es captado por las células, así que es lo mismo que pasa con el gadolinio convencional. Y ya a los 3 minutos, en lo que normalmente llamamos fase de equilibrio, estas moléculas de gadolinio son captadas por unos receptores de membrana que están en los hepatocitos, que se llaman OATP1, B1 y B3, y entonces la señal del hepatocito empieza a aumentar. Una cosa de importancia es que como esta señal aumenta en el hepatocito normal, si tenemos alguna lesión hepática, la vamos a ver más negra y podemos pensar que eso es washout, y en realidad es un efecto óptico. Entonces, la fase de equilibrio del gadolinio convencional no se tiene que usar a los fines diagnósticos cuando hacemos un estudio con contraste hepatoespecífico, por eso esta fase se llama transicional. Y esa fase transicional es lo que nos lleva finalmente a la fase de hepatobiliar, que es la que realmente queremos evaluar en estos pacientes, que empieza a los 10 minutos y en esta fase ya las moléculas de gadolinio que estaban en el interior de la célula pasan por el polo biliar, por otro receptor de membrana, y empiezan a ser excretados por la vía biliar. Un elemento importante en este punto que tenemos que saber es que de la misma manera que los hepatocitos normales tienen estos receptores de membrana, hay algunas lesiones representadas por la hiperplasia nodular focal, la hiperplasia nodular regenerativa y los nódulos de regeneración que también tienen estas membranas, entonces van a captar el contraste hepatoespecífico y las vamos a ver blancas en la fase hepatobiliar. El resto de las lesiones no tienen estos receptores de membrana y los vamos a ver negros en la fase hepatobiliar. Entonces esto es un ejemplo de cómo vemos un estudio con gadolinio hepatoespecífico. Sin contraste, lo mismo que el convencional, arterial, lo mismo que el convencional, y portal, lo mismo que el convencional. Fase tardía, a los 3-5 minutos, fíjense cómo el parénquima hepático sigue aumentando su señal. Acá ya lo vemos más blanco, entonces recordamos, acá la llamamos fase transicional, no la usamos para los fines diagnósticos. Y si llegamos a la fase hepatobiliar, en donde vemos todo el parénquima bien blanco, fíjense que está mucho más blanco que en la fase basal, y ya tenemos contraste que él está eliminando por la vía biliar. En esta fase podemos hacer también este tipo de reconstrucciones, valorar la excreción hacia el colédoco y ver cómo se va llenando todo el marco duodenal, permitiendo de alguna manera evaluar función hepática también. Hay dos tipos de gadolinios hepatoespecíficos, el gadodenato de dimiglumina y el ácido gadoxético. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es que solo se elimina el 5% por la vía biliar y la fase hepatobiliar se logra a las 2 horas, en tanto que el ácido gadoxético o Primovit, que es el nombre comercial que tenemos acá en Argentina, es realmente el indicado, es el verdadero contraste hepatoespecífico. El 50% de lo que administramos se elimina por vía biliar y la fase hepatobiliar se obtiene a los 20 minutos. Vamos a ver un par de ejemplos. Una chica joven con una imagen focal de hallazgo incidental, se ve el evento hiperintensa en T2 con secreción grasa, hiperintensa en T1 y realza en forma intensa en la fase arterial, no se observa ninguna cicatriz en su interior, por lo tanto es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial entre hiperplasia nodular focal y adenoma, más si la paciente toma anticonceptivos orales. Vemos lo que ocurre con el contraste hepatoespecífico, la lesión capta el contraste hepatoespecífico con mayor magnitud en el parénquima circundante y de una manera heterogénea. Esto es patognomónico, que estamos frente a una hiperplasia nodular focal, es una lesión benigna, como sabemos, y no es necesario hacer ningún estudio adicional de seguimiento porque ya le pusimos al rótulo de que es una hiperplasia nodular focal. Otro ejemplo, en otra paciente, también joven, toma anticonceptivos, una imagen focal levemente hiperintensa ante 2, realza arterial, homogéneo,
sin cicatriz y sigue realzando en los cortes más tardíos. Pero realce, fíjense, el realce es menor que los vasos. Y la señal en T2 es blanca, pero no es tan blanca como el líquido. Con lo cual, con este comportamiento nosotros ya decimos esto seguro no es una hemangioma. En una chica joven, ya que el principal diagnóstico diferencial es hiperplasia versus adenoma. Vemos el hepato específico, la lesión no capta el contraste hepato específico. ¿Sí? Por lo tanto, descartamos que sea una hiperplasia anular focal y ponemos el rótulo de adenoma, y por la señal que tenía en el T2 probablemente se trate de un adenoma inflamatorio. Y no solamente eso, sino que además se encuentran otras dos lesiones más pequeñas, periféricas también, probablemente otros adenomas, en el lóbulo derecho hepático. Muchas veces ocurre también que no es una única lesión, sino que son varias lesiones y así eventualmente muchas veces hay combinación de lesiones, hiperplasia anular focales y adenoma, y de esta manera podemos identificarlo claramente cuáles son hiperplasias anular focales, cuáles son adenomas, dónde están ubicados, y si alguno de esos es un adenoma sospechoso, eventualmente ayudar a ustedes a planificar la cirugía. En este caso es una paciente que tenía muchas imágenes focales, todas ellas con captación del contraste específico, categorizadas como hiperplasias nodulares focales. También dijimos que servía para planificación de cirugía, que un paciente en el que se había detectado una aparición de una pequeña lesión focal compatible con secundarismo en el domo hepático. Le hacemos la resonancia, vemos que no solamente era esa lesión en el domo, sino que tenía otras lesiones más pequeñas en el lóbulo derecho. Y vemos la fase hepatobiliar del hepato específico. Confirmamos la presencia de estas tres lesiones, las identificamos mejor, vemos la relación que tienen con las estructuras vasculares, lo cual es muy útil al momento de planificar la cirugía, y detectamos otra más pequeña aquí en el lóbulo izquierdo. Bueno, acá me quedó tapada, se veía también más tenue en la difusión. Entonces, si ustedes quieren, la mejor manera de planificar una cirugía para metastasitomías múltiples hepáticas es esta combinación. Resonancia con difusión y idealmente con hepato específico. Entonces, de esta manera vamos a ver claramente cuántas lesiones son, qué tamaño tienen y dónde están ubicadas. Dije también que tenía cierto valor o cierto rol en los hígados cirróticos. Muchas veces nos pasa, sabemos que el hepatocarcinoma, cuando tiene comportamiento típico, hacemos diagnóstico de certeza por su comportamiento, una lesión que realza arterial, washout, cápsula periférica en los cortes más tardíos, es igual a hepatocarcinoma, no hay que hacer ningún tipo de biopsia. Pero a veces nos encontramos con lesiones de este tipo, que son levemente hiperintensas en T1 en forma espontánea, con lo cual es más difícil ver si la lesión está realzando o no está realzando en fase arterial. Apenas se ve en el T2, contamos con elementos como para valorar si ese realce es real o no, como son las secuencias de sustracción. Fíjense, acá no queda claro que haya realce en esta lesión. Entonces, es difícil categorizar esta lesión como por lo menos un foco de probable hepatocarcinoma, lo que se llama el IRAX4. La hicimos el hepato específico y la lesión, como dijimos antes, es levemente hiperintensa en T1, no tiene claro realce arterial, es casi isodensa isointensa al resto del parénquima en la fase portal, no podemos definir que tenga washout, pero fíjense lo que pasa en la fase de hepato biliar. El hígado está lleno de nódulos blancos, o sea que captaron el hepato específico, todos estos son nódulos de regeneración, y la lesión en cuestión no captó el contraste hepato específico. Entonces esto nos indica que esta lesión no tiene hepatocitos normales. Esta lesión perdió estos receptores de membrana que están en estos hepatocitos normales o los nódulos de regeneración o nódulos displásicos. El problema es que acá nosotros sabemos que esto probablemente sea una lesión maligna, pero no podemos definir si es un hepatocarcinoma o un colangiocarcinoma. Eventualmente, con el comportamiento en las otras secuencias, podríamos terminar de hacer una presunción diagnóstica, pero estos casos por ahora, la indicación es la biopsia para hacer esa diferenciación. Pero bueno, pasamos de una lesión que eventualmente la teníamos que categorizar como LIRAT3 a una lesión que podemos categorizar como LIRAT4 o eventualmente LIRAT-M, y con la biopsia de la lesión ya sí tener más clara el tratamiento a seguir. Obstrucción de la vía biliar es otro elemento que podemos valorar en estos pacientes. Como dijimos, el contraste hepato específico nos permite de alguna manera evaluar función. Entonces nos va a permitir detectar obstrucciones biliares, valorar la permeabilidad de la hemosis biliar digestiva y buscar
estenosis o fugas en pacientes que sufrieron lesiones de la vía biliar. Mostré antes que podemos hacer este tipo de reconstrucciones, en donde vemos bien cómo el contraste pasa hacia la vía biliar, llena todo el colédoco y va rellenando de forma gradual el marco duodenal. Este es un ejemplo de un paciente que tenía una lesión quística pequeña pegada al conducto hepático común, muy difícil decir si estaba comunicada o no comunicada con las secuencias convencionales. Le hacemos el hepato específico y en la fase patobiliar vemos cómo la lesión se llena, con lo cual se hace diagnóstico de un quiste de colédoco. Este es un paciente que había había hecho una hepatectomía y después de la hepatectomía parcial le apareció una colección, no quedaba claro si era un hematoma o un biloma. Hacemos la fase del contraste hepatoespecífico y demostramos que la lesión se llena y que hay una fuga del contraste por una lesión biliar hacia toda esa colección. Lo mismo en otro paciente con una lesión quirúrgica de la vía biliar, cómo se extravasa el contraste hacia el espacio de Morrison. Valorar la permeabilidad de una hepático se llena anastomosis, vemos cómo se llena toda grasa aferente. Valorar la permeabilidad de una colédoco anastomosis en un paciente post-trasplante hepático. Y otro ejemplo, este paciente tenía una lesión quística media con septos, ubicada en el segmento 4 hepático por delante del Carrefour. Con el estudio convencional muy difícil de definir si esto se trataba de un quiste septado o era una neoplasia mucinosa o un IPMN en la vía biliar. Le solicitamos el hepato específico y vemos que a los 10 minutos ya la lesión empieza a tener algo de contraste y toda la lesión se llena por completo en la fase hepatobiliar, mejor demostrado en la reconstrucción con la angiográfica, con lo cual hacemos diagnóstico de IPMN de la vía biliar y descartamos la posibilidad de que esto hubiera sido un quiste con septos internos y nada más. Y finalmente, podemos hablar también de función hepática, ya sea utilizando una serie de cálculos y graduaciones, o por un efecto solamente visual, que es lo más fácil de hacer. Digamos, dijimos que en condiciones normales, cuando la función hepática es buena, el hígado lo vamos a ver bien blanco en la fase hepatobiliar y vamos a ver contraste en los conductos biliares. Cuando es el parénquima tiene una señal un poco más heterogénea, no es tan blanca, pero sí vemos algo de excreción biliar, vamos a decir que la función hepática es moderada, y vamos a decir que la función hepática es pobre cuando el parénquima hepático sigue siendo no se demuestra el aumento de señal y no mostramos pasaje del contraste hacia la vía biliar. En este punto tenemos que tener en cuenta que, como dije antes, estos receptores de membrana que captan el contraste hepatoespecífico son los mismos receptores que usa la bilirruina. Entonces, en pacientes que tienen niveles elevados de bilirruina, no es recomendable hacer estudios con contraste hepatoespecífico porque seguramente el rendimiento diagnóstico que vamos a tener va a ser menor. Así que bueno, espero que con toda esta nueva información que les he brindado y que puedan ir incorporando, les sea de utilidad a ustedes a los fines de interpretar las imágenes que piden y ayudarlos a planificar los tratamientos a realizar en cada paciente. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí mi mail de contacto. Estoy siempre disponible para cualquier duda que tengan con estudios que quieran hacer en el hospital o que se hayan hecho en otro lugar y yo pueda ayudarlos. Hasta luego. Muchas gracias.